Bienvenidos al Nacional Libertario. Hoy día tengo nuevamente el placer y el honor de saludar con nosotros a don Daniel Prieto, que es un especialista en defensa. Ustedes ya lo conocen. Y vamos a conversar sobre nuestro tema, en realidad es el Asia-Pacífico, nuestra situación geoestratégica respecto de lo que es esa parte de nuestro globo. Y aprovecho de saludarlo y de darle la palabra a don Daniel. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Johannes, por la oportunidad de plantear estos temas. Dime tú qué te interesa en específico. ¿Quiénes son? A ver, empecemos por el principio. ¿Quiénes son los actores y cómo están? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los países en la cuenca del Pacífico? ¿Cuáles son sus posiciones? ¿Y en qué sentido, en ese sentido, podemos después conversar cuál va a ser nuestra posición respecto al resto de los actores? Claro, bueno, como tú sabes muy bien, nosotros pasamos a la era del Mediterráneo, a la era del Atlántico, ahora a la era del Pacífico, incluso algunos hablan del Índico y el Pacífico como parte de un mismo océano. Los actores principales ahí son Estados Unidos, la primera potencia del mundo, pero China, que está creciendo muchísimo y que podría pasar a Estados Unidos alrededor del año 2035, como la superpotencia dominante del planeta. Y además está Japón, Canadá, en fin, Australia, Corea del Sur, estoy hablando de los países más desarrollados. Y los países del sudeste de Asia, que también han estado desarrollándose muchísimo. Incluso Vietnam, que a pesar de ser comunista en su origen, desde la caída de la Unión Soviética ha estado adaptándose y ha estado empezando a copiar a China en esta idea de orientarse al mercado y hacia el capitalismo, incluso hacia la propiedad privada, alejándose de los métodos comunistas, y desde que lo está haciendo, Vietnam también está empezando a crecer muy rápido, junto con todos los países del este de Asia y del sudeste de Asia, que se han incorporado al mercado desde muy temprano. Todo esto partió, como tú sabes muy bien, cuando Deng Xiaoping, en el año 78, plantea ante el Comité Central del Partido Comunista Chino que Taiwán, un país que está al lado, que es de la misma raza, en fin, que tiene los mismos antecedentes históricos que China, es un país muchísimo más desarrollado que China, ellos están en extrema pobreza, se preguntan por qué. Y la respuesta es el mercado. Entonces dice, bueno, hagamos un experimento de mercado en la costa china y empecemos a evaluar esto. Y el experimento del mercado que empieza en la costa china tiene un éxito extraordinario en 1, 2 o 3 años, y después lo empiezan a extender al interior y al final a todo China. Y China se transforma de una economía comunista a una economía de mercado, después que cayó la Unión Soviética. Pero esto empezó antes, incluso, en el año 78, o sea, ya el año 80 China estaba empezando a crecer en la costa, y toda la década del 80 China creció mientras Rusia estaba en esta crisis, que terminó cayendo la Unión Soviética y dividiéndose. Y después China se ha seguido creciendo hasta llegar a ser un país que ha sacado alrededor de 500 millones de personas de la extrema pobreza y lo ha llevado a un nivel de clase media. Y ellos piensan terminar sacando a los 1.400 millones de habitantes que tienen hoy día, más o menos 1.390 y tantos, pero casi 1.400 millones, sacarlos a todos en los próximos 15 años de la extrema pobreza, aún creciendo menos. Antes crecían al 11%, hoy día están creciendo al 7 y al 6,5 en los últimos datos, pero todavía es uno de los crecimientos más altos del mundo. Y esta proyección va a hacer que nosotros vamos a partir del año 35 entrar en la era china en el planeta Tierra, y vamos a sufrir o beneficiarnos, no sabemos, del imperio chino que va a reemplazar en cierto modo al imperio norteamericano. Bueno, China es un régimen claramente totalitario. Hemos visto hace poco la instauración de un régimen de puntos por buen comportamiento social en China, que puede llevar incluso prácticamente a la muerte civil, o sea, no poder viajar en tren, etcétera. Todo esto funciona a través de las redes sociales. Si uno critica, por ejemplo, al gobierno, recibe puntos en contra. Si uno toma demasiado alcohol, recibe puntos en contra. Si uno juega demasiados juegos de video, recibe puntos en contra. Si uno tiene de amigo una persona con demasiados puntos en contra, recibe puntos en contra. Así que Interesante, no sabía, fíjate. es un sistema que deja a 1984 de Orwell, lo pone completamente en las sombras, porque es un sistema de control
social brutal, naturalmente que también apoyado por el Estado. Y es naturalmente, no sé, desde mi punto de vista es preocupante tener a una potencia con ese tipo de concepción de libertades y derechos individuales, pasando a tomar el cetro de la potencia más importante del mundo. En ese marco, hemos visto que, por ejemplo, creo que si no me equivoco fue Vietnam el que incluso estuvo en negociaciones con Estados Unidos para darle una base militar en Vietnam hace un tiempo atrás. Y hemos visto a los chinos tratando de afianzar su posición en el mar de China, creando islas artificiales. El mar del sur de China, efectivamente. Claro. ¿Cómo ve usted los ejes entre las naciones en la cuenca del Pacífico? Las alianzas, porque tenemos una potencia que es revisionista, que es la potencia china, que quiere revisar lo que son las estructuras de poder del momento, y tenemos otras potencias que son más conservadoras en la materia. ¿Cómo ve usted ahí las alianzas y el movimiento? Mira, yo soy optimista respecto a China. A mí en cierto modo me gusta lo que está pasando, a diferencia de ti, que yo veo que tú eres muy crítico con el régimen. Lo que pasa es que el régimen se ha abierto mucho y ha dado muchos grados de libertad. La gente puede viajar fuera de China, cosa que antes no podía hacer, viajar por Europa, por todo el este de Asia, en fin, hacia la India, hacia África, si quieren, en forma bastante libre. Pero efectivamente hay un cierto grado de control porque los chinos temen una potencial guerra civil interna si se empiezan a aumentar mucho las críticas, para llegar a lo que ocurrió en la Plaza Tiananmen en el año 89, en que casi se llega a una revolución interna, una guerra civil, por este afán promovido del Occidente de promover una democracia un poquito artificial dentro de China, y eso desestabilizó China hasta que los obligó a retomar el control. Y este régimen de Xi Jinping, el actual presidente, ha aumentado en cierto modo un control para evitar eso, porque se estaba ralentizando el crecimiento de la economía china y están corriendo algunos riesgos ellos, y sobre todo ahora con esta competencia comercial con Estados Unidos, que es otra etapa, pero ya han llegado a un poder tal que ellos quieren controlar la periferia de China, sobre todo los mares, y estos flujos de abastecimiento de energía, petróleo, gas, que vienen principalmente del Medio Oriente, por el Estrecho de Malaca, pasando por el mar del sur de China, que ellos tienen un afán de controlarlo estratégicamente, y una política antigua. La política de controlar estratégicamente el mar del sur de China viene de los años 80, pero recién ahora ellos están creando esta red de base en las islas Paracels, al norte, las islas Spratly, al sur, en la zona del Mischief Reef, y en la zona que están justo al norte de Indonesia, entre las dos Malasia. Hay unas islas grandes ahí que los chinos quieren controlar también. Entonces entran en conflicto con Indonesia, entran en conflicto con Malasia, entran en conflicto con Filipinas, entran en conflicto con Vietnam, en fin, y más al norte hay un pequeño conflicto con Japón por las islas, y también Japón quiere que el mar del sur de China sea libre de control chino, porque también muchos flujos de abastecimiento de energía para Japón pasan por la misma zona, y no quieren un control tan absoluto de los chinos, sino que quieren que sean mares abiertos, internacionales, un poco respaldados por Estados Unidos. Pero yo creo que al final, me temo, que China se va a imponer. A pesar de que la periferia, Japón trata de combinarse con Estados Unidos, no tan claramente, porque ahora han habido una serie de dudas, una serie de dudas sobre todo por el manejo muy unilateral de Estados Unidos en sus negociaciones con Corea del Norte, que un poco ha pasado a llevar los intereses de Corea del Sur y de Japón en algunas etapas, y los japoneses han cuestionado la fórmula como Estados Unidos está operando con Corea del Norte. Sin embargo, Japón no tiene alternativa, así que va a seguir vinculado a Estados Unidos, tratando de remontar en su propia industria de defensa para crear un nivel superior al que tiene, y combinarse con los países de la periferia, quizás con Filipinas, quizás con Corea del Sur, quizás con la India, en fin, los países de la ASEAN, que están en el sudeste de Asia, que la ASEAN es la Asociación de Países del Sudeste de Asia, y combinarse con Australia. Nueva Zelanda es muy chiquitito, pero Australia, que tiene un poder relativo importante, para crear una especie de periferia para poder compensar en cierto modo el poder cada vez más grande que adquiere China. Bueno, Japón está construyendo, si no me equivoco, construyó incluso su primer portaaviones, que lo nombraron de otra manera, naturalmente, desde la Segunda Guerra Mundial,
Sí. China también está construyendo portaaviones de manera importante. Yo creo que tiene 3 o 4 puestos Claro, en construcción. en Hay uno construcción. operativo, que se lo habían comprado los rusos y lo transformaron ellos, se demoraron El bastante. Kiev, Déjame apagar esto porque ando con un celular. adelante. Lo puede interrumpir. ¿Eh? Y efectivamente están construyendo 3 portaaviones más, los chinos. Uno lo acaban de sacar y lo están probando Que para fueron llevarlo todos puestos sobre la base del, o sea, son copias del Kiev que le compraron los rusos, ¿no? sí, un poco más grande los nuevos. ¿Ah? Y ellos van a llegar a tener 4 portaaviones, incluso con propulsión nuclear. Y Japón desarrolló 2 portahelicópteros que podrían llevar aviones de despegue vertical. Y ahora está desarrollando, acaban de aprobar la construcción de un buque mucho mayor, que se llaman buque capital oceánico, así lo llaman ellos, pero en realidad son portaaviones. Es un eufemismo porque por leyes internas y por cierta oposición política, hay sectores de Japón que se oponen al rearme por los problemas que hubo en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero el gobierno actual, que es un gobierno nacionalista, está decidido a convertir en una superpotencia aeronaval a Japón para poder compensar las amenazas de Corea del Norte y de China, sobre todo, y esta proyección al futuro. Entonces nosotros tenemos, porque hemos visto también de que hay una cooperación hasta cierto punto entre Rusia y China, por lo menos Sí, cuando se ha tratado así es. de contrapesar a los Estados Unidos en Siria y en otros escenarios. O sea, no sé si al mismo tiempo sabemos que Rusia y China tienen conflictos por el tema de Siberia. A Rusia no le interesa mucho la inmigración masiva de chinos que hay en el Sí, en el este lejano ruso. Eh, o sea, hay una serie de conflictos y una serie de alianzas que pueden cambiar con una velocidad vertiginosa. También juegan un rol India y Pakistán. Birmania porque les está ofreciendo un puerto de aguas profundas a la marina china. Pero en todo este marco estamos nosotros metidos, porque 50% o más de lo que de lo que producimos se está yendo a los mercados asiáticos. claro, Y en el caso efectivamente. de, y en el caso de un conflicto, eso significaría probablemente que nosotros no tendríamos a quién venderle nuestro producto, lo cual significa desempleo, significa probablemente una crisis política incluso en Chile, o quién sabe, para que, pues, como no tenemos muchas reservas, incluso hambre. Así que es importante para nuestros intereses nacionales que ahí exista una seguridad en las líneas comerciales. ¿Cómo podemos nosotros, o cuál es cuáles serían nuestras necesidades desde el punto de vista estratégico y militar para, de alguna manera, aunque sea de manera mínima, garantizar nuestros intereses comerciales en la zona? Bueno, tú has dado en el clavo. ¿Ah? Esa es la principal amenaza y desafío estratégico de Chile. Mucha gente piensa que es Perú, o Argentina o Bolivia, que también son posibilidades, pero de muy inferior categoría respecto a esta amenaza. Nosotros tendríamos que tener una fuerza aeronaval muy grande, tendríamos que tener capacidad espacial de observación y de comunicaciones y coordinación con los países que están alineados con nuestros intereses, que podría ser mismo Estados Unidos, Canadá, podría ser Australia, Corea del Sur, Japón. Y nosotros tampoco deberíamos descartar una combinación con China, porque es de interés de China y de Chile que los flujos de exportaciones e importaciones hacia China y desde China a Chile se mantengan, aún en una crisis. Si el día de mañana hay un conflicto entre China y Taiwán, o hay un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, que se vea involucrado China, que se vea involucrado Japón, Estados Unidos, y que nos va a afectar a nosotros en la llegada de nuestras exportaciones, cuando nuestros mercantes pasen hacia la zona y salgan de allá con importaciones de allá hacia acá, y nos afecten parcialmente o en distintos grados nuestros intercambios, obviamente que eso nos va a afectar brutalmente, brutalmente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros participar? Obviamente no vamos a tener una flota de las magnitudes ni de Taiwán, ni de China, ni de Corea, ni de Australia en la zona, pero sí podemos tener 1 o 2 buques y sí podemos tener una combinación con Canadá, con Estados Unidos, con Corea del Sur. ¿Y en qué medida nosotros tenemos un rol? En la medida que nosotros participemos en estos ejercicios, por ejemplo, como el RIMPAC, que es el Pacific Rim Exercise, que se hace en Hawái todos los años con los países del Pacífico. Y el objetivo del RIMPAC es garantizar
el comercio intercontinental, aún en caso de crisis, para que no se muera el mundo, porque entre paréntesis, cuando tú interrumpes estos flujos, se produce un efecto en la cadena de pago y en la cadena de producción que va matando muchas industrias, muchos empleos, muchos flujos de comercio, muchos recursos que la gente usa después en gastos en terceras en tercera, en terceras demandas, y eso genera una cadena de crisis de pago que puede matar a un país. No es tanto por el alimento en sí, sino que por el efecto económico de la cadena de pago. Sí, sí. Entonces, Chile es un país muy grande. Una crisis económica potente puede impedir, o sea, puede quebrar simplemente la capacidad de un país de alimentarse, porque nosotros en este momento estamos importando gran parte de lo que comemos, ¿no? Chile es un país chico, delgado, que se afronta al Pacífico, debiera ser una especie de potencia naval, como lo fueron los fenicios en la antigüedad, o los venecianos, o no sé, países chicos, Portugal, que fue un imperio, aún siendo muy chico, marítimo y comercial, y a través de eso muy poderoso. Y nosotros tenemos las condiciones para tener una marina oceánica que se combine con Estados Unidos. Estados Unidos respeta mucho la Armada de Chile, le falta a Chile aviación naval de combate y capacidades complementarias aeronavales, y una fuerza aérea que se comprometa más en lo aeronaval también, para poder combinarse en estas cosas, y un ejército que tenga elementos expedicionarios para poder también operar combinadamente con la Armada y la Fuerza Aérea más allá del continente sudamericano, en estos escenarios del Pacífico. Eso es lo que nos está faltando, y tenemos que tener una Fuerza Armada muy moderna para poder actuar con estos actores tan sofisticados, como son esta reemergencia de las Fuerzas Armadas rusas y japonesa y china y coreana y de Australia, que son países que están desarrollando Fuerzas Armadas muy modernas y muy potentes, a diferencia de Europa, que en Europa hay una cierta decadencia de sus capacidades militares relativas, hay una cierta inercia, no ven tan claro una amenaza muy directa, y no se ven capaces de enfrentar una amenaza muy directa por la dependencia energética que tienen de Rusia, y frente a un problema como el de Ucrania, que está emergiendo ahora. No creen los europeos que debieran comprometerse en eso, porque él es marginal, y probablemente Ucrania va a terminar parcialmente siendo rusa, por lo menos en la costa, en la zona del Mar del Norte de Azov, y en la zona de Crimea como ya lo es, y quizás un poco más en el futuro. Pero no hay mucha vuelta con el caso ucraniano. Obviamente que los países como Polonia, Hungría, Rumania, que están siempre un poquito atemorizados por la historia, lo mismo que Lituania, Letonia y Estonia, son países que para muchos europeos lo ven como difíciles de defender, dado su bajo poder relativo militar, y prefieren que se comprometa más Estados Unidos en esa área que los propios europeos. Pero en general el mundo occidental está en una especie como de decadencia relativa, excepto Estados Unidos, que todavía ejerce una gran presión militar mundial, pero un poco a contrapelo, ¿eh? Frente a un mundo muy emergente que crece muchísimo, muy rápido en su poder militar relativo, como son los países del este de Asia, incluso la India en el Océano Índico, y en cierto modo también los países árabes, ¿eh? Los países árabes del Golfo, que son muy ricos, incluyendo Arabia Saudita, el mismo Pakistán, que tiene más nucleares, como tú muy bien decías. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Tú hablabas recién de esta combinación de Rusia con China. Efectivamente, Rusia, un poco empujado por las sanciones occidentales, un poco empujado por la incomprensión de lo que estaba pasando en Rusia de parte de gobiernos anteriores de Estados Unidos, incluso de la Unión Europea, los rusos no les ha quedado otra que combinarse con China. Incluso se han terminado combinándose con Turquía, que siempre había sido como una amenaza o un enemigo potencial para Rusia, e incluso Irán, ¿no? Y han terminado combinándose en parte con esos países por las presiones occidentales y por las sanciones. Pero todavía Rusia abastece en gran medida a Europa Occidental y Europa en general de energía, y Europa está un poquito amarrada de manos por ese aspecto. Bueno, siendo que la lógica indicaría de que el futuro de la defensa ruso debiese estar de la mano de la OTAN y de Europa, pero como trataron de quitarle, bueno, Brzezinski, que es un gran geoestratega,
americano, escribió en algún momento de un que, viejo estratega. exactamente, escribió en algún momento de que si uno le quitaba a Ucrania a los rusos, impedía que los rusos fuesen una gran potencia. Y es por eso de que Estados Unidos se gastó 5.000 millones de dólares en organizar un golpe de Estado, que fue lo que hicieron Sí. con Yanukovych en su momento, si no me equivoco era el nombre. Sí. Y eso naturalmente que a los rusos no les quedó gustando nada que les quitaran, que pusieran a un presidente que quiere meter a Ucrania en la OTAN y al mismo tiempo teniendo su única base naval, que es Sebastopol, en manos de la OTAN. Eso ya no. Creo que jugaron una partida de póker que no podían ganar los europeos, y las conversaciones ahí, bueno, eso más allá, ese es el tema global. Ahora me gustaría ir a un punto muy específico en cuanto a lo que es nuestra proyección marítima y proyección oceánica. ¿Cuál es el rol que juega la isla de Pascua? Porque nosotros la tenemos un poco a mal traer en esa materia. Yo creo que desde el punto de vista de la infraestructura, si nosotros queremos realmente proyectar poder marítimo y proteger nuestras rutas comerciales, la isla de Pascua va a ser sería fundamental. Debería ser una base naval potencial y debería tener la infraestructura portuaria para poder sostener una flotilla o la misma escuadra en algún momento dado. Las veces que ha ido la escuadra, que ha sido muy excepcionalmente, cada 10 años va la escuadra Isla de Pascua, van con 3 o 4 buques, no van con 8. 3 buques de guerra y un buque logístico, y están ahí en la periferia de la isla, no pueden atracar en ninguna parte, y después se vuelven, casi como hacer un show de que Chile es capaz de llevar una pequeña fuerza para el área. Alguna vez nosotros convencimos a la Fuerza Aérea que llevara 4 aviones de combate con abastecimiento aéreo, y hicieron también una pasada por la zona para demostrar que podían operar. Afortunadamente teníamos una muy buena pista, que la construyó Estados Unidos en otras épocas por el programa espacial, por los transbordadores, que nos ha servido muchísimo a nosotros los chilenos. Así que ahí hay un punto de sostenimiento, así como hay otras islas más cerca del continente que también son puntos de sostenimiento. Pero la clave es tener un poder aéreo naval, no solo una escuadra, sino que un poder aéreo, y un poder aéreo combinado con aviones de patrullaje aeromarítimo a larga distancia, con aviones de combate de la Marina, con helicópteros de todo tipo, incluso helicópteros de combate, y una escuadra que no debería ser de 8 buques, sino que debería ser por lo menos de 12, y unos 6 submarinos. Así que, obviamente que la Marina se queja, cuando uno habla a nivel personal con ellos, de que mira, nosotros no tenemos presupuesto para todo lo que tú nos planteas, y nosotros apenas nos sostenemos en lo que tenemos, y estamos tratando de que estas cosas funcionen y no se nos vengan todo abajo. Nosotros tuvimos, en un momento dado, 6 misileras alemanas estupendas, las S-148, las Tiger. Tuvimos que dar de baja 2 al principio, porque no había presupuesto para operar las 6, a pesar de que casi las regalaron los alemanes. Afortunadamente, nosotros modernizamos todos los motores y con los sistemas MTU, y quedaron extraordinarios esas misileras, pero por razones presupuestarias hubo que darles de baja. Después las 3 misileras tipo SAR-4, que nosotros las modernizamos muchísimo, en la parte de propulsión y en la parte de control de fuego, con tecnología chilena. Sin embargo, esas misileras han habido muchas dificultades para sostenerlas. Ahora se han construido 4 OPV y se piensa construir 3 corbetas. Si se construyen las 3 corbetas después que terminemos de construir el rompehielo, podríamos darle cierta continuidad a nuestra industria naval, que se ha desarrollado mucho, pero que podría interrumpirse también por razones presupuestarias. Y estamos en la expectativa de cambiar 3 fragatas, dos holandesas, las más antiguas, las L, y la Williams, que es una fragata tipo 22 inglesa. Tenemos que reemplazarlas porque son buques que están teniendo ya 45 años de vida. Y hay una posibilidad de construirlas en Chile o comprarlas. Lo más probable es que las vamos a comprar, pero al menos debiéramos fabricar en Chile las corbetas, unas 3 corbetas, para darle continuidad a la industria naval. Esto es clave para ver la tendencia y si Chile se va a desarrollar como una potencia aeronaval o si va a ir perdiendo capacidades, que la Armada teme mucho que se dé eso, porque cada día dependemos más de los políticos para los presupuestos de la defensa, y ahora se está cambiando la ley del cobre,
para darle más autoridad y más arbitrariedad al gobierno de turno y a los políticos en el Parlamento para asignar los recursos a la defensa. Históricamente, cuando esto se ha dado así, por razones de partidismo y conflicto interno entre los políticos, los presupuestos de defensa se han debilitado. Entonces, algunos dicen que nosotros vamos a abortar la posibilidad de ser una potencia aeronaval y vamos a abortar la posibilidad de tener un grado de participación en la defensa de nuestro comercio exterior de larga distancia, porque simplemente no vamos a tener capacidad y vamos a depender totalmente de lo que quiera hacer Estados Unidos o China o Japón con nuestro comercio. Y nosotros no vamos a tener casi ningún rol si es que no tenemos la capacidad de sostenernos. Y eso es una cuestión que él plantea, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín hoy día, que le quita muchos recursos, o él trabaja para quitarle muchos recursos a la defensa, al igual como ocurrió con el ministro de Defensa en los periodos anteriores. Y depende mucho del lobbying que tenga el ministro de Defensa de turno para tratar de conseguir que no se nos muera la defensa y que se sostenga, que se reemplacen los buques, que se modernicen los aviones, que haya pilotos, que haya ingenieros, que se puedan mantener los sistemas blindados, en fin, y que haya cierta capacidad de entrenamiento y mantenimiento y operaciones. Es un problema que en este momento estamos viendo porque hay una campaña en Chile en este minuto para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Hay una campaña para decir que hay muchas irregularidades internas. Y si uno lo analiza en detalle, las irregularidades internas son pequeñas y las han detectado las propias fuerzas y las han sancionado con mucha dureza. Y yo te diría en un 99% de las Fuerzas Armadas chilenas son totalmente incorruptas. En el caso de la Armada yo me atrevería a decir que son 100% seguridad. O sea, el ejército es esencialmente honesto y funciona bien. Le faltan recursos de operación, pero funciona bien. Si es que tuviera más recursos de operación, estuviera un poquito mejor entrenado, podría recuperarse. Y la Fuerza Aérea está funcionando bien, diría yo. Pero hay una campaña que parece que viene de las ideologías del Foro de Sao Paulo, que están aprovechando los izquierdistas en Chile ahora para hacer una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas, y eso sí podría afectarnos estratégicamente en el futuro muchísimo. Bueno, la corrupción que tenemos naturalmente, siempre, a ver, digamos de esta manera, hay dos puntos donde la corrupción en nuestras Fuerzas Armadas siempre se ha dado con mayor o menor potencia. En primer lugar, el tema de las adquisiciones. Por eso yo cuando dicen de que vamos a construir algo en Chile, siempre miro con un ojo llorando y uno riéndose, porque la verdad es que siempre tengo presente de que las comisiones que se pagan por si construimos en Chile son bastante menores en comparación con aquellas que se pagan si compramos, por ejemplo, cosas usadas de Europa nuevamente. Y esas yo, son decisiones... yo no creo que haya corrupción. Fíjate que lo que hay, eso sí, a nivel de adquisiciones... Hay un derecho de los representantes a ganar una comisión, y eso es legalmente aceptado. Y lo que no es aceptado es que el representante en ningún caso le pague a ningún oficial o a nadie nada, y no le haga ningún tipo de favores, ni lo convide a pasear en un viaje al extranjero, en fin. Eso sí que sería una irregularidad, que el representante de cualquier proveedor le pague o por bajo cuerda a ningún oficial que tome decisiones en las adquisiciones. Por eso es que se hace muy colegiada la compra y se hacen muchos estudios. Incluso ahora hay evaluaciones de proyectos centralizados, que no siempre son los mejores, entre paréntesis. A veces las instituciones hacen evaluaciones mejores que las que hace el Ministerio de Defensa centralizado últimamente. Bueno, de hecho yo no estaba hablando... Pero lo que te quiero decir es que yo no he visto, y he estado muy pendiente de esto, no he visto irregularidad en las compras, no he visto. Creo que eso está totalmente limpio. Ahora que los representantes ganen comisiones, claro, y ahí se produce una distorsión, porque como el representante gana comisión y eso es legalmente aceptable, siempre y cuando sea transparente, hay un interés forzado para no producir en Chile, sino que comprar en extranjero, porque él gana la comisión cuando se compra en el extranjero, y cuando se produce en Chile no gana esa comisión. Entonces, efectivamente, hay un incentivo perverso para no desarrollar las tecnologías y las capacidades que debiéramos acá en Chile. No, yo me refería, en realidad no me refería a las Fuerzas Armadas directamente, sino que al Ministerio de Defensa, en cuanto a lo que es el tema de la corrupción a las compras.
teniendo presente, por ejemplo, lo que fue el caso de los Leopard 1. Sí, Y los el, Leopard 1, claro, hay un cierto, bueno, no está tan claro porque no hubo transparencia. Yo creo que mientras más transparencia haya en las adquisiciones, más fácil es evaluarlo. Y muchas veces dicen, no, es que no puede haber transparencia porque esto son cosas estratégicas y secretas. Yo creo que no. Yo creo que hay que informar en todos los detalles lo que se está comprando y las capacidades. Eh, no van a haber sorpresas en esto, porque las revistas especializadas saben todo en mucho detalle, y en los esfuerzos artificiales que tratan de imponer ciertos abogados en Chile para mantener en reserva son un poco ridículos y risibles, porque las revistas especializadas de forma paralela informan todos los detalles, mientras acá algún abogado le recomienda al ejército que mantenga todo esto en reserva. Y sale muy ridículo. En cambio, si hay mucha transparencia, se puede garantizar los precios y qué cosas se están comprando y capacidades de mantenimiento futuro. En fin, hemos sabido, por ejemplo, que se han comprado algunos sistemas bastante interesantes que nosotros mismos hemos presionado para que Chile tenga esas capacidades. Y después nos hemos sorprendido de saber que no se han adquirido los mantenimientos en el largo plazo, ni los recursos para sostener estos sistemas operativos en el tiempo y suficientes recursos para entrenar gente en cada generación y hacer operaciones para asegurarse que lo sepan operar bien y de forma combinada. Ese es un tema permanente, que para mí es mucho más importante que el supuesto hecho de que 4 cabos le hayan vendido una o dos pistolas a algún narcotraficante, porque el cabo es un personaje marginal dentro del ejército, el ejército lo detecta y lo sanciona con mucha dureza. Cuando eso no es corrupción, eso son cosas que ocurren en un ejército que tiene hoy día 45.000 hombres, y cuando hay este asunto de los pasajes, que se ha armado tanto escándalo, es una cosa que viene hace como 70 años, según me informaban, y muchas veces el general o el coronel no se mete, sino que le dice a su secretaria que le vea el asunto de los pasajes, que le vea esto y le vea lo otro, y la secretaria ve cómo se hace, y le averigua, le dice, mi general, esta es la forma, y aquí están sus pasajes, en fin, si usted quiere, no se va en primera, se puede ir en vuelo normal o en vuelo ejecutivo, y a lo mejor puede alcanzarle para su señora, pero es el mismo monto que le dan. El general, porque es general, debe irse en primera, ¿no? Porque claro, equivale a un senador, equivale a un diputado, equivale a un ministro. Eso le da cierta categoría a la Fuerza Armada. se Y puede tiene que hablar ser de así. mala práctica, pero no realmente de corrupción. No hay corrupción, no es que se esté robando la plata, sino que le dice, ah, ¿usted cree? ¿Está segura? Y se podrá? Ah, bueno, entonces le voy a decir a mi señora que me acompañe y ya va a estar feliz. ¿Ah? Pero es eso, ¿ah? No es una cosa más grave que eso, y eso es una cosa muy marginal. Eh, Es la misma plata la que se gasta, ¿ah? O sea, sí, en sí. vez de pagar $1.500 por un viaje a Estados Unidos, se paga $3.500, que es lo que corresponde al mismo pasaje en primera. Pero al final le dice la secretaria, no, yo le compro 2 pasajes por 3.000 en vez de 3.500. O sea, el Estado ahorra plata, y si se va con la señora por menos plata. ¿Te fijas? Pero no se va en primera, sino que se va en el viaje normal. Y Claro. esas cosas no las ve el general, sino que le dice a la secretaria que se lo vean. Y cuando esté listo le informan. ¿Ah? Pero no es una cosa que él se involucre. Sin embargo, de ahí se toma para armar un escándalo desproporcionado y una campaña mediática desproporcionada para desprestigiar a unas Fuerzas Armadas que son muy prestigiadas. Porque uno de los dramas que tenemos en Chile es que los políticos les preocupa muchísimo el prestigio que tiene la Fuerza Armada, 72% de apoyo ciudadano, en contraste con el bajísimo apoyo a los políticos. Algunos hablan de 13% de apoyo. Entre Eh, el 8 y el 13. claro, entonces, en otras palabras, la Son izquierda, ellos sobre y su todo, mamá. resiente que los carabineros tengan tanto prestigio, que las Fuerzas Armadas tengan tanto prestigio. Entonces, cada vez que pueden encontrar alguna cosita, por chica que sea, tratan de generalizar y desprestigiar a todas las instituciones. Y en parte lo logran a través de la desinformación de una masa de periodistas y de prensa y televisión y radio, que está casi toda en manos de la izquierda, excepto Internet. ¿Eh? La resistencia contra estas oleadas de izquierdismo en la prensa son resistidas por Internet, y personas como tú, ¿eh? Que son líderes de opinión y que nos dan la oportunidad de tener otra visión. Bueno, el comandante en jefe no fue una gran ayuda, por lo menos el comandante en jefe del ejército no fue una gran ayuda con su discurso en la escuela militar.
en esta materia, porque Sí, bueno, hacer, cierto. la verdad es que fue bueno, no voy, yo ya hice un video respecto al tema, yo creo que es Yo asunto la más o verdad es que menos no lo cerrado. conozco, el general Martínez lo he saludado un par de oportunidades, pero nunca he conversado con él. Conocí así a John Griffin y que tenía muy buenos antecedentes de él, y lo echaron por esta pillería que curiosamente puede afectar a toda la oficialidad, a Don toda la Daniel, oficialidad. le voy a contar un interno que va a ser, que ya no es Ya, interno. Cuando nombrar entre el general Griffin y el comandante en jefe del ejército, a gritos, a portazos. La realidad es que el comandante en jefe del ejército sacó al general Griffin con y a muchos otros generales que no les gustaban, usando esto como una excusa. Sí, esa es la ya, verdad. no. Entonces, por lo menos de que no había simpatía ni gran espíritu de cuerpo dentro de lo que era el cuerpo de generales, parece ser, por lo menos lo que me han dicho. Uno nunca sabe cuando el río, ¿cómo era? Cuando el río suena es porque piedras trae. Es Eh, posible, es posible. Yo trato de mantenerme al margen de estos conflictos internos, porque a mí me interesa conversar con todo y tener los canales abiertos. Pero efectivamente, uno está preocupado por las cosas que están pasando y lo que tú dices podría ser cierto, ¿no? bueno, yo la verdad es que como a mí no me interesa mantenerme en canales abiertos, yo lo que quiero en algún momento es que de alguna manera, de alguna vez por todas, la Fuerza Armada representada por su comandante en jefe, por sus comandantes en jefe, vayan y digan, ¿sabe qué más, señores? Nosotros queremos que la Constitución y las leyes se apliquen también para los uniformados y para que dejen de perseguir a las instituciones y a los oficiales que en su momento cumplieron su deber de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes. Y todo comandante en jefe que no me ofrezca eso, lo voy a pasar por la máquina de moler carne, en cuanto sea posible. ¿Por qué? Porque encuentro una falta de lealtad y encuentro que es algo que daña a la fuerza. Tú te refieres a los presos de Punta Peuco, de Colina uno y todo lo demás, ¿no? Pero Sí. ya los miles de procesados, porque encuentro de que es algo que daña a la fuerza. Yo soy reservista. A mí me llaman para un conflicto y yo no voy. Y no voy por una razón muy sencilla, porque si me dan una orden de hacer alguna cosa y yo lo hago, habiéndolo representado o lo que sea, de acuerdo con las leyes, después me sacan una ley, me van a meter preso. ¿Por haber hecho qué? Por haber hecho aquello que era necesario y de acuerdo con la ley de reglamento vigente. Y sobre esa base no se puede mantener una Fuerza Armada en condiciones de combatir. Y Así es. mientras... Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Es un crimen lo que se ha hecho 45 años después de la gente que actuó en el golpe y después. Ellos estaban luchando contra el terrorismo, puede haber habido excesos o no, pero siempre que se combate el terrorismo se pueden considerar que algunas acciones como para neutralizar a los terroristas, matarlos o capturarlos o interrogarlos, siempre puede ser considerado exceso décadas después en otras circunstancias. Eh, Nosotros vemos en todas partes del mundo cuando se lucha contra el terrorismo se usan más o menos métodos duros para tener éxito. Y si se usan métodos blandos para tener éxito, o sea, para combatir el terrorismo, generalmente no se tiene éxito. Caso colombiano, que las Fuerzas Armadas durante muchas décadas se les impidió hacer lo que ellos creían que había que hacer, por razones políticas y por presiones del Departamento de Estado, un sector más bien liberal, demócrata dentro de Estados Unidos, que ejercía influencia a través del Departamento de Estado en Colombia para que las Fuerzas Armadas eh, controlaran sus actuares en determinadas formas para evitar, supuestamente, entre comillas, la violación de los derechos humanos. El resultado de eso es que la guerra duró 60 años en Con Colombia. cientos de miles de muertos. Bueno, 258.000 muertos oficialmente, algunos hablan de 475.000 muertos, casi medio millón de muertos y alrededor de 1 millón de heridos en 60 años. Y todavía hoy no se controla el terrorismo en Colombia, todavía quedan elementos del ELN e incluso una facción de la FARC que no se incorporó a los acuerdos. En otras palabras, si tú no controlas con cierta drasticidad el terrorismo al principio, el terrorismo se desarrolla y se descontrola. Bueno, el riesgo, cuéntele a nuestros auditores, porque a mí nadie me cree, el riesgo que significa que se nos arme una especie de Kosovo en la novena región, que terminemos bueno, ya, intervenidos por tropas extranjeras en el momento que tengamos que controlar esa situación.
Claro, tiene una oficina en Londres, están apoyados, originalmente estaban apoyados por Maduro, hay una cosa que se llama la CBA en esa época, Chávez, la CBA era la Coordinadora Bolivariana de las Américas, que era la que canalizaba los financiamientos, algunos dicen que esos financiamientos vienen a través de Bolivia, en que se coordinó unos levantamientos indígenas en toda Iberoamérica, esto fue de acuerdo a los programas del Foro de Sao Paulo, pero implementado con recursos primero que fueron de Venezuela y después se le agregó recursos del Partido de los Trabajadores que sacaron de Brasil. eh, y después se planteó que ellos consiguieran con ONG europeas y de otros lugares fuentes adicionales de fondos con una oficina que está coordinada desde Londres para mantener los recursos a una red de no solo activistas violentos de la Araucanía, sino que una red de ONG que los apoyan, a una serie de recursos para combinarse con los periodistas y darle un respaldo mediático, una red de abogados, y todo esto combinado y coordinado con el Partido Comunista principalmente, pero también con otros sectores de izquierda, y todo esto de acuerdo a un plan muy bien coordinado que venía doctrinalmente las ideas del Foro de Sao Paulo, y que solamente se están implementando. Y si tú vas a la Araucanía hoy día, el descontrol es cada día mayor y la gente está furiosa con este gobierno porque no ha tomado medidas y furiosa con el gobierno anterior de la Michelle Bachelet que permitió que esto se siguiera desarrollando. Y estamos en medio de esto. ¿Ah? Si tú le quitas autoridad a los carabineros, no hay nada que hacer. ¿Ah? Bueno, Y si usted sabe que esta gente tiene una representación diplomática que no ha sido representada por el Estado de Chile, o sea que no ha habido reclamo de nuestra Cancillería. Esta gente tiene una representación diplomática ante la Unión Europea, así es, bueno, y lo la cual Unión significa que Europea la Unión Europea en se parte da es aval de todas estas cosas porque hay muchos sectores en Europa que dan gran financiamiento a los mapuches. Y a mí me tocó ir a recorrer el norte de España por unas razones arqueológicas, históricas. Ahora y me encontraba de repente en León con unos diarios en que hablaban cómo se reprimía a los pueblos originarios en Chile, que unas tremendas fotos, hice un pequeño comentario abajo muy superficial, y le que creaban la imagen a la gente que estaba conmigo ahí, españoles, conversando, de que, oye, ¿qué están haciendo ustedes con los indígenas? ¿Qué pasa? ¿Por qué están apaleando a los indígenas? En fin, todo lo contrario, le decía yo, son ellos los que están actuando en forma fuera de la ley, en fin. puedo hacer una pequeña corrección. En Chile no se apalea a los indígenas, se apalea a los comunistas que están tratando de armar una guerra No, pero por como terrorista. supuesto. Mira, si el problema es que los indígenas apoyaban al gobierno militar y las elecciones las ganaba la derecha en la Araucanía, y hubo la desesperación en el año 90, 91, incluso la era de Elwell, antes del 92, cuando se produjeron los 500 años de la conquista, del descubrimiento de América, se planteó de qué hacer en la Araucanía, porque la Araucanía era un sector que apoyaba al gobierno militar y a la derecha en general, incluso a nivel de los indígenas apoyaban a Pinochet, en fin. Entonces, había que hacer algo muy drástico, desde el punto de vista de los demócratas cristianos, para cambiar eso. Y ahí vinieron todas estas políticas de Elwin, que cuando se tomaron un campo, se los compraron y se los dieron. Después se compraron 3 campos, después 6, 8, 9, 27 campos, y se los compraban y se los daban. Entonces se creó un incentivo perverso para promover una violencia hecha por el propio Elwin y por su hermano que estaba metido en esto y por un hijo que estaba muy metido en las actividades pro mapuche hasta el día de hoy. Y eso generó un proceso que no ha sido controlado por ningún gobierno, porque nadie ha querido tomar medidas, pero las medidas son actuar a la ofensiva, actuar contra los jefes de la CAM, contra todos los grupos terroristas, neutralizarlos a todos y a todas las ONG y a todas las redes de abogados, incluso a toda la gente que apoya este terrorismo directamente a través de la prensa. Y si tú no haces eso, tú no tienes ninguna posibilidad. Pero tú no puedes mantener los carabineros a la defensiva, tienes que irte siempre a la ofensiva a todas las dirigencias de esta red de violencia internacional que está actuando en el sur de Chile. Liquidarle las fuentes de Es la única forma. recursos, etc. Si no, no se logra. ¿Eh? Porque lo que pasa, y cuando hablamos de este tema, no olvidemos una cosa, aquí hay dos amenazas fundamentales para la soberanía nacional. Una es aquella del independentismo etnoizquierdista, que quieren desestabilizar Chile por ese lado, la izquierda chilena, pero que también lleva en sí el tema de la partición de Chile en estados distintos. Ese es un elemento que naturalmente es una amenaza fundacional para Chile.
Y la otra amenaza es que en torno a ese activismo se pueda formar en algún momento una intervención militar extranjera, como la que sucedió en Serbia con el tema del Kosovo, Claro. o como la que sucedió en Bosnia. Podría ser un Entonces, pretexto, claro. claro, entonces los riesgos de tener esa situación no solucionada desde el punto de vista geopolítico son altísimos. Sobre todo porque los americanos, más allá de que sean buenos amigos y todo el tema, siguen teniendo interés en tener bases militares en el sur de Sudamérica. Sí. Y tener el control hacia la Antártida, etcétera. Ellos no habrán reclamado territorios propios, pero se han reservado el derecho a hacerlo. Entonces, no deja de ser, a mí me parece una incompetencia ya peligrosa de parte de nuestro Ministerio del Interior, de nuestro presidente de la República, el no solucionar este problema mientras se puede solucionar con un mínimo de dolor para todos los involucrados. Sí, pero hay que actuar a la ofensiva y un gobierno como el de Sebastián Piñera no lo va a hacer. No lo va a hacer, así que vamos a tener que esperar alguna oportunidad, a algún Jair Bolsonaro chileno en el futuro que pudiera hacerlo, José Antonio Castro o alguien de ese tipo, con ese tipo de ideas, porque si no, no hay solución. Ahora, las ideas de José Antonio Castro, un posible Jair Bolsonaro que pudiera haber en Chile en el futuro, le va a permitir a la Araucanía volver a crecer, que se vuelva a invertir, que los mapuches tengan trabajo, que puedan seguir desarrollándose, que haya orden, que no se promueva el odio y la división entre los chilenos, y que se respete a los mapuches de igual a igual, no se les trate como niños. Hoy día en estas comunidades la gente no puede vender sus tierras, se les trata como niños porque quieren ejercer sobre ellos un control político. Y yo creo que por ningún motivo hay que permitir que se trate a los indígenas como alguien distinto a los chilenos, con una legislación especial. Tiene que haber igualdad. Bajo curatela. Porque con el pretexto de la diferencia cultural, de estos estados plurinacionales, en que los mapuches son otra nación, bajo ese pretexto, los mapuches los mantienen bajo un control que podría, en último término, ser del Partido Comunista. Y no les dan la autoridad para poder ellos ejercer sus derechos económicos como cualquier persona normal. Por ejemplo, arrendar su tierra o hipotecarla o venderla o comprarla con propiedad individual y no colectiva. En fin, que es una cosa que es clave para el desarrollo. Ahora, hay mucha gente que no trabaja sus campos, no se atreve a ir a sus campos. Dice, yo puedo sembrar, pero qué difícil va a ser después cultivar, y mucho menos cosechar, porque cuando yo estoy al final tratando de cosechar, trato de llegar a mi campo y me cortan unos árboles y me cortan los caminos. Trato de volver para atrás y me cortan un árbol atrás y me dejan bloqueado y me disparan por los lados, que le pasaba a muchísimos dueños de campo. Entonces los campos no se trabajan, muchos de ellos no se trabajan, no hay inversión. Los mapuches que estaban trabajando ahí pierden el empleo, pierden sus ingresos, aumenta la pobreza en esas proporciones, en esos sectores, y hay un nivel de descontrol y un nivel de temor que se ha ido extendiendo no solo a la zona de la Araucanía, sino que a las zonas periféricas también. Y todo esto, como tú muy bien dices, corta a Chile y lo desestabiliza, y lo debilita, y le aborta un poco sus proyectos de convertirse en un país desarrollado también. Y si esto se sigue desarrollando, podría terminar una guerra civil interna, con una violencia extrema de parte de los grupos y los núcleos que encabezan esto, que la mayoría de ellos no son mapuches, pero que se combinan con los mapuches, entrenados por la FARC y por otros grupos extranjeros, incluso gente de la ETA que vino a Chile a entrenarlo. Y ellos están a la espera de las oportunidades para escalar la violencia. Mientras tanto se dedican a quemar bosques y a quemar campos y a amenazar a los carabineros, a amenazar a los políticos y a hablar esporádicamente en la prensa, con una prensa muy receptiva a toda esta violencia que ellos están promoviendo. Y que una prensa que es corresponsable de esta escalada de violencia que algún día se va a tener que parar. Y cuando se intente parar va a haber tanta violencia que los responsables van a ser quienes lo promovieron, no quienes lo pararon. Es como cuando se quema un bosque, tú llamas a los bomberos y los bomberos van al bosque y lo apagan el incendio.
y después están saliendo del bosque y los van capturando para meterlos presos por haber apagado el bosque, cuando el culpable es el que le llevó el fósforo para prender el bosque. Ese es el culpable. ¿Y quién es el culpable en Chile hoy que inició todo este proceso? Yo diría que el principal es Patricio Elwey y su familia, sus hermanos y su hijo, en fin. Pero toda la red de aprovechamiento que hay alrededor, a partir de Elwey en el año 91 y 92 en adelante, y hoy día tomando el control de muchas de estas acciones del propio Partido Comunista chileno. Bueno, hay algunos vecinos nuestros. Sabemos que Bolivia apoya todo esto. Sí, Bolivia está canalizando financiamiento. Se estuvo en el pasado, no se sabe el detalle cómo lo hacen, pero el Aucán Huincamán iba a La Paz a buscar los recursos esporádicamente, y el Aucán Huincamán que dirige todo esto y que coordina todo esto, nadie lo hace responsable, cuando él es el único responsable y él dirige a una cadena de jefes que están debajo de él, que promueven directamente esta violencia, y él es el responsable directo de todo esto. Sin embargo, no se hace nada contra él, ¿no? De acuerdo con la ley, Aucán Huilcamán sería un agente de Estado extranjero, trabajando para desestabilizarnos y crear las condiciones para que ese Estado pueda en algún momento hacer sus propias reclamaciones territoriales. Lo podemos ver así también. Sabemos que el Partido Comunista... hoy. Claro, sabemos que el Partido Comunista está mandó a los cabecillas de la CAM y a operativos de la CAM a entrenarse a las FARC. Sabemos todo eso, tenemos la documentación, y el gobierno y los tribunales chilenos prefieren meter preso a un soldado que llevó a una persona de A a B el año 1973, antes de meter a gente presa, que efectivamente en este momento está matando chilenos, al servicio de intereses foráneos. Así es. Se viola la ley. Es maravilloso, ¿no es cierto? Se viola la ley con la judicatura y se viola la ley con complicidad del Congreso, con complicidad del Poder Ejecutivo, pero principalmente se viola la ley por el sector penal de la judicatura. Una generación de jueces de izquierda que se fueron enquistando desde los años 80 y que han llegado al nivel de las Cortes de Apelación y la Corte Suprema y que han encabezado toda esta campaña de persecución contra los militares que nos salvaron del terrorismo. Porque ellos podrán cometer excesos o no en su época, no sabemos, no está tan claro, porque cualquier otra fórmula quizás no hubiera sido efectiva. Pero los hayan cometido o no, existe la amnistía y existe la prescripción. Y no existen los crímenes de lesa humanidad. Cuando un Estado lucha contra el terrorismo, no son crímenes de lesa humanidad. El Estado tiene la obligación de luchar contra el terrorismo. Y sería un crimen que el Estado no actuara contra el terrorismo porque es su obligación, que es lo que está ocurriendo hoy día, el crimen de no actuar contra el terrorismo. En otras palabras, el famoso argumento de los crímenes de lesa humanidad, que es un invento del Partido Comunista Internacional y en general de la izquierda, es absurda, que no la aplican en Europa, no la aplican en Estados Unidos. Ellos son drásticos con los terroristas y sin embargo lo están aplicando artificialmente acá por una promoción mediática que se generó originalmente en el Foro de Sao Paulo, que se ha ido implementando en toda América Latina. La persecución contra los militares que actúan contra el terrorismo no solo es en Chile, sino que en el propio Colombia, es en Perú, es en Argentina, ¿no? Es en Uruguay. E incluso en Brasil se intentó, aunque las Fuerzas Armadas en Brasil resistieron más. Bueno, ¿usted sabe de algún caso de un agente de los aparatos de seguridad en el este de Europa o en Rusia que se encuentre en este momento preso por...? No, y es absurdo. Los terroristas hoy día, por ser terroristas, están indemnizados. Tenemos más de 400 millones de dólares que gastamos todos los chilenos al año para pagarle un sueldo a la gente por haber sido terrorista o por haber apoyado al terrorismo. Y después salió en la Comisión Balich esta cuestión de que había que denunciar que uno fue torturado. Y yo tenía un jardinero acá en mi casa que me decía, mire, me avisaron de la cancha de fútbol porque querían una lista para ir a postular a que uno fue torturado, porque le pagaban, no sé, 200.000 pesos al mes y de por vida, ¿ah? Y le pagaban una cierta plata inicial que era como 3 millones de pesos. Entonces me dije, ¿y tú te inscribiste? Le dije yo medio en broma, me dijo, no, lo que pasa es que yo tenía 11 años, así que no pude, patrón, me dijo, no pude. ¿Ah? Pero, ¿por qué? ¿Tú fuiste torturado? ¿Supiste a alguien? No, yo no fui torturado, si yo tenía 11 años, y tampoco he sabido de nadie que haya sido torturado, pero había una lista bastante grande ahí de gente inscrita en la cancha porque les pagaban plata de por vida. Es que no tienen para qué comprobar nada, si basta con la declaración. 38.000 personas se declararon torturados.
Bueno, a mí El lo que me tipo sorprende encargado es de que no hayan sido nunca. en las Fuerzas Armadas, si efectivamente hubo tortura o no, me dice, mira, hubo muchísimo menos de lo que se dice. Yo calculo que era como el 1% lo que se dice. Y efectivamente, en algunos casos muy extremos, se presionó, el término que ellos usan, a la gente para asustarla un poco, en fin, para que hablara, porque si no, no hablaban. Pero el 99% de los testimonios se obtuvieron conversando con los prisioneros. Y ahí está el caso de Krasnov, que se hizo famoso porque convencía a los miristas de que su doctrina estaba equivocada. Y Nos daba conversaba con vuelta. ellos días y días y los miristas terminaban trabajando para él. Y nunca en su vida Krasnov torturó a nadie, según testimonio de gente que participó en esas épocas. Curiosamente lo han acusado de una cantidad enorme de inventos de tortura, que son todas falsas, y tiene más de 400 años de cárcel. Y no se aplica la amnistía, no se aplica la prescripción. En Y fin, el comandante en todo es jefe, irregular. ¿Ah? y el comandante en jefe del ejército permite que a su tropa, porque a la tropa corresponden no solamente aquellos que están en activo, sino que también aquellos que están en reserva y están en retiro, permite que a su tropa le pasen por encima de la planadora bajo la hipócrita premisa de que sería justicia, sin poner el grito en el cielo o sin golpear la mesa y decir, ¿sabes qué más, señora? Hasta aquí llegó la cosa. Un control de la izquierda, incluso en la escuela militar y en la academia y en las instituciones, para enseñarle derechos humanos con una orientación marxista de los derechos humanos. Y se ha adoctrinado a las nuevas generaciones de esa forma. Y obviamente que hay un ethos de las Fuerzas Armadas en que se mantiene un poco la tradición, así que esto les llega parcialmente. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en los procedimientos y hay que ser muy humanitario en los procedimientos, pero cuando uno lucha contra el terrorismo, su obligación es imponerse, no actuar en equivalencia de fuerza. La obligación es imponerse con fuerzas abrumadoramente superiores para neutralizar completamente el terrorismo. Y además a la gente que apoya el terrorismo, no solo a los que actúan directamente, y a los jefes, y a la fuente de financiamiento. Y si no se actúa así, el terrorismo no se controla y se descontrola el país en general y sufre toda la sociedad si esto no se hace a la ofensiva. Y eso no lo está haciendo nadie. ¿Eh? Y las Fuerzas Armadas, como tú muy bien dices, están muy asustadas, muy atemorizadas. Incluso la oficialidad alta dice, mira, nuestra primera misión es sobrevivir. ¿Eh? Así que casi ninguna de estas cosas se pueden hacer, a pesar de que se viola la ley y a pesar de que se violan todos los principios de derecho internacional. Bueno, es la falta de carácter. Hay falta de carácter, si eso es lo que pasa. Si hay algo que los políticos entienden es cuando alguien golpea la mesa y sabe qué más y pone un revólver sobre la mesa. Bueno, eso fue Merino en su época, ¿no? El almirante Huidobro, que era el jefe de la Infantería Marina. Y después un grupo de generales clave en el ejército que convenció a Pinochet a actuar el 11 de septiembre. Y el mismo general Lee, que fue muy importante. Y esos son los héroes que salvan a Chile. ¿Eh? Y que después lo transforman hasta convertirlo en el país más desarrollado de Iberoamérica. Y ellos restauran la democracia. ¿Eh? Ellos Evidente. restauran la democracia. Pero nuevamente, si la decisión en Chile de que esto siga ad eternum para desmedro de la soberanía y de la independencia en Chile, es una decisión que no se toma en el Congreso, que no se toma en las elecciones, que se toma en la oficina del comandante en jefe. El día en que el comandante en jefe diga, ¿sabe qué más? Me levanté de mala, y vaya donde el ministro de Defensa y le diga, ¿sabe qué más? Usted tiene 5 días para arreglar este problema. El día en que este tema se arregló. Tú Porque, dices, lo de Punta Peuco no lo puede arreglar el ministro de Defensa, tendría que actuar bueno, ahí. ¿Ah? sí lo puede arreglar. Él habla con el presidente y lo arregla. Sí, el tema es el siguiente. A la hora de que todos los señores les dicen, ¿sabe qué más? O arreglan esto o terminan todos en la embajada sueca. Se arregla. Bueno, mira, la esperanza es, aquí han dicho que la esperanza es José Antonio Cast, ¿eh? Que él con mucha moderación y con mucha, no sé, con una visión buenista y un poco pacifista, está planteando las cosas tal como son. Algunos dicen que es demasiado débil en su forma y probablemente quizás no lo va a lograr, pero otros dicen, no, a pesar de todo, él dice las verdades tal como son y probablemente él lo podría lograr. Así que ahí hay un dilema, ¿eh? Y curiosamente hay una esperanza porque muchos creen
que ya que se ha aprobado todo lo demás y ha fracasado, esta alternativa todavía no se ha aprobado. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de la seguridad nacional en el marco en el que estamos conversando. Claramente no nos podemos dar el lujo de tener una fuerza armada desmoralizada, no nos podemos dar el lujo de tener una octava, novena y en parte la 10ª región en estado de guerra, larvada ya. No nos podemos dar el lujo de tener dentro de nuestro gobierno, nuestras instituciones, a representantes de un partido comunista que está al servicio de intereses foráneos. No nos podemos dar el lujo de dejar pasar una vez más, así como lo hicimos a fines del siglo XIX, la oportunidad de instalar a Chile en el concierto de las naciones principales del mundo. Y es la razón por la cual estamos formulando las críticas que estamos formulando. Chile necesita una marina, digamos de esta manera, una marina oceánica capaz de proteger sus intereses. Chile necesita paz interna, paz interior. Chile necesita un poder judicial que funciona, Chile necesita instituciones que funcionan, Chile necesita un presidente de la República al servicio de Chile. Con un poco de suerte eso se logra y con un poco de mala suerte vamos a seguir como estamos y seguir degradando, ¿no? Hasta el punto en que simplemente ya no reconozcamos a nuestra república. Eso es lo que a mí me tiene preocupado, porque los procesos de degradación tienen la mala costumbre de que la gente no los nota. Porque como son graduales, claro, entonces la gente no se da cuenta cómo van empeorando las cosas. Ahora yo vivo en el extranjero. Como vivo en el extranjero, cada vez que voy a Chile tengo una especie de shock de actualización, tengo un update muy rápido de lo que ha pasado en el último tiempo y me doy cuenta de lo que ha sucedido. Y lo que está sucediendo o lo que ha sucedido ha sido para peor. Y sería hora de cambiar eso. Y hay personas que tienen la posibilidad. Hay esperanza, el mismo hecho que haya ganado Piñera es una esperanza, porque la gente pensaba que podía ser un gobierno más claro y más firme. Él claramente no es de derecha y mucha gente que lo acompaña tampoco. O sea, yo conozco a Chadwick, que es más bien un hombre que viene del Mapu. Conozco, no sé, Cristian Larroulé y Felipe Larraín, que son gente bastante eficiente, pero que no le interesan las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Y otros, que actúan con una visión más bien blandengue, que le hace el juego a la izquierda. Pero yo veo una esperanza, porque hay un buen gobierno en Perú, hay ahora un buen gobierno en Brasil. Jair Bolsonaro es una esperanza, no sabemos si lo va a lograr o no, pero hay una esperanza. Y hay un buen gobierno en Colombia. Y, por ejemplo, el área del Pacífico está funcionando bien, no está tan claro hacia dónde se va a orientar finalmente el presidente de México, pero algunos dicen que no se va a ir a la línea bolivariana porque sabe que ese es el fracaso seguro, así que va a buscar alternativas. Entonces también hay esperanza en México, aun cuando ganó la izquierda en estas elecciones. No sabemos si eso se va a dar o no, pero estamos a la expectativa. Yo creo que hay una esperanza. Y en el caso de Chile, la gente se está cansando de la debilidad de Sebastián Piñera, incluso la gente que votó por él. Y están viendo que la izquierda los lleva al estancamiento. Ya vimos cómo aumentó la pobreza en la era de la Michelle Bachelet en el segundo periodo, y también ya había aumentado la pobreza en el primer periodo, un poquito, y bastante en el segundo, nos estancó a un crecimiento del 1,6%, la población de Chile crece al 1,8%, entonces en términos relativos siempre hay un retroceso en ingreso per cápita y todo, con la Michelle Bachelet creciendo tan poco. Ahora estamos creciendo al 3,5%, debiéramos crecer al 7%. Claro, 3,5 es casi... Pero es el doble que con la Michelle Bachelet. Sí, pero es casi al cero nominal. Claro, ¿no? O sea, nosotros deberíamos crecer al 7, debiéramos bajar los impuestos, debiéramos cambiar la ley laboral, debiéramos hacer una serie de reformas que permitan incentivar la inversión y la contratación de mano de obra, la flexibilidad en la contratación de empleados y obreros, en fin, la flexibilidad para poder trabajar desde las casas, una serie de fórmulas modernas de trabajo indirecta, en fin, y una legislación que dé autoridad al gobierno y que controle el descontrol interno en materia de delincuencia y en materia de descontrol político manipulado por minorías, que interrumpen con demasiada frecuencia la normal convivencia dentro de las ciudades y del país en general. Bueno,
Don Daniel, esperemos de que todo salga para bien. Bueno, al final parece que no hablamos ni de defensa ni del este de Asia, No, si pero también... hablamos, pero naturalmente que terminamos en aquello que es fundamental. Si lo que pasa es lo siguiente, si nosotros tenemos 6 submarinos, 8 submarinos, tenemos 2 portaaviones y tenemos, no sé, la estrella de la muerte de Darth Vader a nuestro servicio, pero tenemos a todo el país destruido de adentro, sin capacidad de tomar decisiones políticas, entonces todo el resto es chaya. Pero tú lo has dicho muy bien, nosotros debemos tener 2 portaaviones y 2 buques anfibios, y debemos tener una docena de buques. Esos 2 portaaviones se protegen con 2 buques, no más. Y los 8 buques de la escuadra son independientes de los portaaviones. Y los portaaviones se defienden a sí mismos con los propios aviones, y con aviones de patrullaje aeromarítima, de control de larga distancia, y aviones de combate que interceptan en caso de necesidad. Y eso combinado con drones, porque hoy día los aviones en el futuro van a tender a combinarse con drones. Entonces, a los aviones sobre el portaaviones se le agregan una cantidad de drones que los complementan y los combinan. Y ese es el futuro. Y 6 submarinos y no 4, muy bien lo has dicho tú. Y una infantería marina más fuerte, y más helicópteros, y recursos de operación, recursos de entrenamiento, recursos de mantenimiento, y una proporción de recursos para el desarrollo tecnológico chileno, a través de los recursos de la defensa, que tiene también un efecto en la industria civil. En fin, eso es más o menos. Pero todo eso, si, aunque lo tuviesen. Claro, con el país tiene que estar detrás. Exacto. Efectivamente. Porque Ordenado, no, motivado. porque un hombre desarmado pero motivado puede ganar una pelea. Un hombre armado pero sin motivación no gana nada. Exacto, exacto. Hay que tener mucho cuidado con la moral de las Fuerzas Armadas y hay que asegurarle estándares de entrenamiento y capacidades mucho más altos. A pesar de que tenemos muy buenos estándares, pero hay que asegurar los recursos para que esos estándares no bajen y se sigan desarrollando. E impedir la politización ideológica de las Fuerzas Armadas. Fundamental. Así es. Don Daniel, le agradezco mucho su tiempo. Nos estamos viendo de todas maneras de nuevo, porque hay otros temas a los cuales por el apasionamiento político. Yo nunca derivo al apasionamiento político, pero yo estoy preocupado de la crisis que hay en Chile hoy. Estamos derivando a una potencial guerra civil en la Araucanía, si esto no se para con cierta drasticidad, y a un descontrol político manipulado por la izquierda y por la prensa, que nos está llevando a abortar todo el desarrollo que hemos tenido en los últimos 45 años y que nos puso en la cabeza de América Latina y que nos podría producir una especie de venezualización. Acuérdate que Venezuela fue uno de los países más ricos de América Latina y mira cómo está ahora. Entonces aún nosotros podemos sufrir una cosa así. Bueno, con la diferencia de que nosotros no nos vamos a demorar 20 años en estar arruinados, porque Chile vive de su trabajo y no tiene petróleo. Claro. Don Daniel, muchas gracias. Bueno, encantado. Estamos cercanos y a nuestros auditores, manténganse atentos, siempre con ustedes, el Nacional Libertario. Que tengan una semana plena de éxito. Mucho éxito en tu liderazgo, tu liderazgo de opinión, que es muy orientador para mucha gente. Te lo advierto desde acá porque lo he comentado con otras personas. Así pero que muchas gracias. Mucho éxito y sigas en tu esfuerzo. En eso estamos, don Daniel. Hasta luego. Encantado.